Hola, buenas tardes. Estamos aquí en el Humedal. Yo soy Eunice. Aquí junto a mí está Enrique Álvarez, Reiner y León. Estamos hoy conmemorando el Día de las Abejas, que fue ayer, pero bueno, hoy decidimos invitar a unos expertos para iniciar un ciclo de charlas que vamos a tener en relación con las cosas que cuentan para la vida. Y en este caso, pues son las abejas. Entonces, pues bienvenidos. Vamos a tener una charla sobre las abejas en el mundo, las abejas en México y las abejas en Valle de Bravo y en el Humedal. Entonces, pues bienvenidos. Gracias. Muy bien. Hola, hola. ¿Cómo están? Bueno, pues ya tuvimos un poco una charla y me gustaría antes que nada que pues se presentaran rápidamente como qué los hace ser apicultores, cómo es que llegaron a esto. Reiner. Mira, por mi parte, he leído un libro sobre abejas y ya decido, voy a trabajar en este sentido y ya empieza en Bavaria con la apicultura y desde este día yo no voy haciendo un otro trabajo. Soy un apicultor ya profesional, trabajé muchos años en África, en diferentes lugares, en Etiopía, por ejemplo, casi 4 años. Trabajé en Brasil, claro, aquí en México, en Yucatán, en Córcega de Francia, 11 años en el laboratorio de la referencia de las enfermedades de las abejas, clases en la universidad en Alemania, etc. Entonces, siempre hay diferentes aspectos para trabajar con abejas. Si es un proyecto de apícola pequeña con un apicultor, si es grande, si son enfermedades, si en el aspecto del desarrollo internacional. Hay muchos aspectos y de esta manera tengo muchas experiencias en muchos países del mundo. Ya sigo aquí, vivía cerca de Valle de Bravo. Encontré a León de casualidad y ya empezamos juntos un proyecto, cambiar la apicultura el China a una apicultura certificado ecológico. Vamos a trabajar aquí, apoyamos a gente que tiene muchos problemas con las abejas o con el medio ambiente o con los problemas que tienen las abejas. Gracias, Reiner. ¿Y tú, León, qué nos cuentas de las abejas? Híjole, yo soy arquitecto de profesión. Yo llegué a Valle de Bravo en el 2000 por cuestiones de un terreno que por ahí tengo. Y justamente en el terreno iban a hacer cuestiones forestales, pero como es un terreno grande, también yo decía, bueno, antiguamente te obligaban a tener un ganado era para justificar la extensión del predio. Entonces yo tenía la idea de sí hay que poner cierto ganado en el predio, pero eso de las vaquitas y los borreguitos a mí no me... Los caballitos todavía. Pero siempre estuve atraído a la miel. Recuerdo cuando iba en la carrera y en la prepa, recorriendo algunos de los carreteras alrededor del DF, yo siempre iba a buscar miel, ¿no? Entonces siempre he tenido esta atracción y pues bueno, por X o por Y empecé con la apicultura justamente en un viaje en Israel y cuando regresé a México sí dije sí, hay que poner definitivamente abejas, ¿no? Ya había pasado el problema esto de lo de la africanización, entonces como que era más la intención de qué podemos hacer, qué es lo que está sucediendo, vamos a analizar qué es lo que está sucediendo para ver qué realmente podemos ayudar, ¿no? Entonces, pues bueno, llevo en Valle 21 años, tenemos abejas aquí, damos un servicio de reubicación de abejas, que eso también es importante porque no es nada más, porque creo que todo el meollo de esta plática es qué estamos haciendo por ellas, ¿no? Entonces,
yo de entrada te digo, me encanta el lugar, creo que estás haciendo una muy buena labor, ahorita la vamos a platicar, pero de entrada sí es bueno, ¿qué podemos hacer para ayudar? Y no para, digo, porque parecería que en México estuviéramos en contra de las abejas. Ajá. Entonces, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros en pro de ellas, ¿no? De eso es de lo que se trata la plática, ¿no? Bueno. Más o menos. Entonces, pues bueno, la intención es que nos cuenten un poquito cómo nos relacionamos con las abejas. Reiner, tú tienes mucha experiencia fuera del país con las abejas y nos has platicado un poco de esta historia que han vivido en el cruce continental y todos estos cuentos que dicen las abejas que han viajado por el mundo y que han llegado a América y a México. Mira, con los conquistadores o con la entrada de las europeas a Latinoamérica llegan las abejas porque no tenemos abejas de especies melíferas nativas en toda América, incluyendo Estados Unidos. Entonces aquí existen meliponas, trigonas y otras abejas y abejeros, pero abejas melíferas casi no existen aquí. Y empiezan con las abejas de europeas, claro. En 1956 se empiezan en Brasil a introducir abejas de África porque las abejas de europea no resisten muy bien el clima tropical en Latinoamérica y por eso se han cruzado abejas africanas con abejas europeas. Resultan en abejas africanizadas y con estas abejas africanizadas llegan problemas porque ellos defienden muy fuerte su colmena y su lugar y casi es muy difícil trabajar con estas abejas. Para terminar un poco la historia, ya estamos en una situación, las abejas africanas están en toda Latinoamérica hasta los Estados Unidos, en el sur. Estas abejas de África no resisten el frío, no se expanden más al norte o al sur hasta Patagonia. Pero en el resto tenemos estas abejas africanas y siempre si estas abejas africanas cruzan con europeas, tenemos abejas africanizadas que están muy difíciles de manejar y están, la verdad, peligroso para la gente, para animales, para todo lo demás. Todo el mundo dice son abejas agresivas. Yo personalmente pienso que estas abejas africanizadas, el cruce de europeas y de africanas, no tienen la misma lengua. Abejas comunican, pero la comunicación no funciona. Entonces, si la comunicación dice, hay un peligro, hay que defender la colmena, todos salen para matar un animal. Pero una abeja, por ejemplo, si una abeja te va a picar, la abeja va a matar. Si pasan 10 animales cada 2 días, la colmena no existe. Una colmena de esta manera no va a sobrevivir. Son las africanizadas. Las africanas están más o menos manejables para producir miel y controlar y no están tan agresivas o no defiendan como ellos. No tiene sentido si me voy a defender en morir. Estoy hablando de una colmena, no de una abeja. Entonces, las situaciones, tenemos abejas europeas y africanas, por ejemplo, aquí en México, y con la importación de las abejas europeas, sigue la situación, se cruzan. Con estas seguimos siempre tener abejas africanizadas, porque no se puede en un país como México eliminar las abejas
africanas, porque hay muchos en el monte, en el bosque silvestre que existen. Esta es la situación actual, y para cambiar la situación tenemos una opción solo. Si no seguimos con la importación de las abejas europeas, para controlar y para tener una abeja menos agresiva y bien por el país, una abeja pura africana. Es un poco difícil porque el ley y el manejo aquí en México no permite esta, al revés. Hay países como Brasil donde se prohíbe la importación y la producción de abejas de Europa. Ya desde hace algunos años solo tienen abejas africanas puros, y con esta situación tienen mucho miel, tienen una situación de apicultura que está muy fácil de manejar, un buen resultado. Hay que copiar esta en otros países en Latinoamérica, porque la abeja africana no es una raza estable. Por la genética, poco a poco, el parte de genética de las europeas, después algunas generaciones no están más adentro de estas abejas africanas, se convierten en abejas puras africanas. No es estable la mezcla, y por eso hay una buena opción tener solo abejas africanas. Es una situación que tenemos aquí con las abejas de la raza. Es un punto. El otro punto, por cierto, es el medio ambiente y las pesticidas. Por ejemplo, en México tenemos casi 100 pesticidas que están prohibidos en Europa. Pero por la ley de México se siguen produciendo las empresas grandes de estas pesticidas, porque hay diferentes países como México que van a aceptar estas. Y estas un poco afuera del control. El medio ambiente, el cambio del clima, etcétera, y todos juntan tenemos diferentes problemas con las abejas, aparte de este problema de la africanización. Es la situación aquí en México y representativa yo pienso que para otros países. Y yo vi esta situación en diferentes lugares, y yo vi la situación con las abejas puras africanas en Togo, en Etiopía, en el monte de Etiopía, con la Apis mellifera monticola, que vive a partir de 2.500 metros en África. Hay diferentes razas en África también. La gente vive con estas razas, trabajan con estas abejas, y nadie tiene la idea de traer abejas europeas allá. Funciona más o menos bien. No hay problemas con el medio ambiente y otros con estas abejas allá. Este es un poco mi resumen de mi trabajo de diferentes lugares con diferentes especies de abeja. Y los problemas de las abejas, de la salud, de los pesticidas, del medio ambiente. La situación actual y hace de algunos años aquí en México, me gusta mucho si León va a explicar un poco de esta, porque él es apicultor hace de años aquí. De mi referencia, es un muy buen apicultor que trabaja más por las abejas en vez de trabajar, ganar más miel. Y aquí se debe ser. Una persona dice una vez, necesitamos muchos apicultores con muchas abejas en muchos lugares, en vez de pocos apicultores con muchas abejas que solo quieren miel.
como la situación en Estados Unidos, donde hay apicultores con 20, 25 mil colmenas y tienen problemas inmensos. Es una monocultura. Eso. Gracias. A ver, yo voy a hacer un comentario, un complemento de lo que dice Reiner, porque es muy curioso. En cuestión ganadería, no sé, si por ejemplo, si compramos un caballito o quieres tener una cuadra de caballos, pues los tienes encerrados, están en corrales, lo mismo pasa con las vacas, los borregos y todo esto. Los animales de alguna manera los puedes confinar, ¿sí? O limitar a ciertos espacios. Si tienes peces, es más o menos lo mismo, no se van a salir del estanque. Ajá. Con las abejas es distinto, están completamente libres, ¿sí? Entonces, por más que tú les pongas una casa en un lugar, ajá, las abejas están entrando y saliendo, recolectando, obviamente, miel, bueno, no miel, néctar, polen, propóleos y agua, ¿no? Esos son sus alimentos en sí. Pero las abejas están libres, entonces, muy probablemente una vez al año, esta colmena se va a dividir, ¿sí? Y la colmena, la reina vieja va a abandonar y va a buscar un nuevo lugar, un nuevo inicio, un nuevo ciclo de vida, ¿sí? Entonces pasa lo siguiente, esta reina se va a ir, ajá. Antes de irse va a procurar que se genere una nueva reina. Esa reina se tiene que generar a través de un huevecillo, se le alimenta con jalea real, sale la reina y la reina sale a volar bueno, se le llama el día de su vuelo nupcial, ¿sí? Y esa es la parte importante que creo que sería importante. Con respecto a las razas de las abejas, no todas las abejas baten las alas a la misma velocidad. Entonces ahí está la parte curiosa. Las abejas europeas baten las alas más o menos 220, 230 veces por segundo, ¿sí? Y cuando las ves volar así en cámara lenta, las ves así como que van... Y cuando van a entrar a la colmena, medio que hasta chocan, así como... Y otra parte, y por otro lado, estas abejas africanizadas de las que estábamos hablando, tienen el vuelo muy preciso, ¿sí? Tienen más enemigos naturales. ¿Las africanas? Sí, Las, sí. Las africanas. Africanas, sí. Tienen más enemigos naturales, Sí, claro. y a la hora de que vuelan, para poder escapar de esos enemigos, tienen el vuelo muy... O sea, a la hora de que entran a la colmena, prácticamente entran casi volando por la entradita de la colmena, ¿no? Cuando las europeas, te digo que son medio torpes, van así como chocan y otra y ya cierran y ya se meten, ¿no? Caminando. Entonces, a lo que voy con él es lo importante con este comentario es lo siguiente. La abeja europea bate las alas a 230 veces por segundo. La abeja africana bate las alas del margen de 280 veces por segundo. Entonces, platicábamos del vuelo nupcial. Por más europeizada que esté tu reina y salga esa nueva reinecita, va a salir al vuelo nupcial. ¿Quién la va a alcanzar? Los zánganos europeizados que corren a 230 o los zánganos africanizados que vuelan, bueno, no corren, vuelan, baten las alas a 280. Entonces, prácticamente en la primera generación ya empiezas a tener desfases, que es lo que estaba comentando Reiner, ¿sí? Entonces es un asunto de muy difícil control, ¿sí? Entonces digo, nada más hago mención a eso porque en un momento dado se vuelve prácticamente incontrolable todo esto. De hecho, cuando pasó lo de la africanización, 1980 y tantos, venía subiendo de Brasil este experimento que se hizo, y bueno, cuando llegaron a Centroamérica se quiso, digo, como era más
estrecho el continente, se hicieron muchísimas labores y bueno, no pudieron. Y ya cuando llegaron a Honduras, Guatemala, obviamente Yucatán y todo México, ¿no? Entonces no pudimos controlarlo. Y de alguna manera aquí es donde cabe la siguiente pregunta, ¿no? Bueno, ¿qué podemos hacer al respecto? Porque yo creo que estamos soplando contra el viento. O sea, no las vamos a poder controlar. Yo creo que lo que tenemos que hacer es, de alguna manera, adaptarnos y aprender a trabajar con ellas. ¿Sí? Yo en lo personal, cuando conocí a Reiner, yo tenía referencias de él, él tenía referencias mías, y a la hora de que nos conocimos así como, y tú, y lo primero así que me pregunta Reiner, ¿y tú qué raza de abejas usas en tus apiarios? Y yo así como, qué pena voy a tener que decir. Y le dije, bueno, pues no compro reinas, yo atrapo enjambres. Entonces así como que yo me volteé a ver como, sí. ¿Qué más? Y bueno, ¿y con qué las alimentas? Y yo, sí, no, pues no las alimento, o sea, nada, cero, ¿no? Y no me digas, no, pues tampoco. Entonces ya ahí fue cuando dijimos, tenemos mismos intereses, queremos chicas rudas, las abejas que sean no nenas consentidas, manipuladas, sino más bien como abejas de alguna manera, no por lo agresivo, pero abejas más resistentes, más guerreras, más amazonas, no sé, de ese tipo, ¿no? Mejor adaptadas, ¿no? Entonces, creo que en ese momento fue cuando dijimos, sí podemos hacer cosas juntos, y ahorita las estamos haciendo. Pero la situación, te digo, no es fácil. Sí, a veces, yo, por ejemplo, mi experiencia de hacer reubicaciones de abejas y de atrapar enjambres para colocarlos en los apiarios, prácticamente yo te podría decir, de cada 10 enjambres que atrapo y pongo a trabajar, digo, me funciona perfectamente 9, 8, 9, pero de maravilla. Y sí, de repente te salen unas así que están medio loquitas. Ahora, toma en cuenta también esto otro, ya no hice el detalle. Cuando la reina sale a su vuelo nupcial, no se aparea con un zángano, se aparea, si fueran exactamente de la misma especie, se aparearía más o menos con 8 o 12 zánganos. Pero como no son de la misma especie, se tiene que aparear con más. La reina tiene una bolsita, un depósito que se llama espermateca, obviamente para guardar el semen. Entonces, tiene que aparearse con los suficientes zánganos como para llenar esta espermateca, ¿sí? Pero eso implica que, digo, son 8, 10, 12, 20 zánganos. Entonces, en el curso de la vida de esa reina, probablemente tenga la postura de esa reina en los primeros 2 o 3 meses, tenga un cierto comportamiento, porque era el semen de un zángano determinado, ¿no? Y luego otros 2 o 3 meses de otro y otro. Entonces va a ser revuelto. No hay una... no es de que en un momento dado tú tengas una reina y digas, esta salió muy bien ahorita. Sí, pero puede cambiar. Las reinas también viven más o menos 4 o 5 años. Dicen que por ahí hasta como 6. Bueno, en el curso de su vida va a tener, su descendencia va a tener distinto tipo de comportamiento. Eso también hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Entonces, es de muy difícil control, y yo insisto, creo que nos tenemos que adaptar a trabajar con ellas, con el temperamento que tengan. Y por otro lado, pues sí, definitivamente intentar ayudarlas, ¿no? Ayudarlas en nuestro día a día. Ahorita vamos a tomar en cuenta qué es ese día a día. Yo en lo personal, nada más, yo puedo hacer esto, a ver, doy el servicio de reubicación de abejas. ¿Por qué? Porque en un momento dado, desde la africanización que salió en los años 80, el protocolo
de bomberos y protección civil para el tratamiento de enjambres que llegan a una escuela, oficina, casa, habitación, lo que sea. Es aniquilación total, inmediata, punto. ¿Sí? Y bueno, ya declararon a la abeja hace años el ser más importante del planeta en la tierra, porque en el agua es el plancton, ¿no? Pero en la tierra sí es la abeja. ¿Y cómo es posible que en México, cada vez que llega un enjambre a un X lugar, las aniquilamos? Bueno, las aniquilamos. Bueno. Entonces creo que sí tenemos que hacer un cambio ahí. Por un lado, sí dejar de matarlas. Pero por otro lado, bueno, ¿qué podemos hacer para ayudarles a tener una buena casa en un buen lugar, donde tengamos diversidad de alimento, tengamos diversidad de clima, para ver cómo podemos hacer que la pasen mejor, ¿no? Entonces creo que por ahí va la plática en todo esto, ¿no? Más o menos. ¿Tú tienes alguna pregunta? Bueno, sí, o sea, lo que pasa es que lo que están comentando es interesantísimo, pero además de interesante, como que nos empieza a llamar la conciencia de cómo el hombre con la naturaleza se tiene que relacionar, que es distinto, parece ser, de las maneras protocolarias y legales que hasta este momento tenemos en las manos. Yo, entendiendo lo que dicen, tengo una pregunta que no me queda todavía muy claro. Que hablan de las africanas y hablan de las europeas, y salen las africanizadas. Exacto, sería el híbrido, ¿no? Exacto, es el híbrido. Sí, exactamente. Y hablábamos entonces de que las europeas en Brasil están perfecto. No, y las africanas en Brasil. Perdón, las africanas en Brasil. Y por otro lado, las europeas, bueno, en Europa perfectamente bien. Sí. Pero las africanizadas son las que son un problema. Sí, pero las africanas no siguen existir. Por ejemplo, si tenemos abejas africanizadas, y la reina, una reina nueva sale para su vuelo de la boda, para los zánganos van a fecundarla. Las zánganos europeas no tienen chance, están muy lentos, tonto. Entonces, poco a poco, esta parte no tenemos en futuro. Entonces, no es una raza estable que sigue existir, solo con la ayuda de nosotros humanos que sigue importar y criar europeas que todavía existen aquí. Tenemos a veces estas cruzadas. También las abejas africanas, a veces las enjambres, entran a una colmena europea tranquilamente. Tú tienes esta era la situación muchos años pasados y pasan muchas cosas muy curiosas, muy, muy peligrosas. Las abejas africanas entran a una colmena y capturan como conquistadores la colmena. El apicultor antes siempre llega a su colmena, como yo ahorita, con un t-shirt, algo así. No hay necesidad de protección. Abre la colmena, trabaja la colmena. Después 2 semanas, después 3 semanas, él llega una vez más para controlar, para una inspección de su colmena. Abre la colmena y todos salen como locos para picar esta. Esta era la situación. Y claramente todo el mundo dice, hay que terminar con estas abejas. Pero en 50 años no funciona terminar con estas abejas. Entonces, después de una experiencia de 50 años, el ser humano debe de aceptar la situación y aprender de esta y trabajar con esta situación. Es como un zen, hay que aceptarlas y trabajar. Y esta, por ejemplo, nosotros vamos a practicar. Me gusta un ejemplo más para entender un poco cómo en puntos piensan las abejas. Si tú vas a llegar a una colmena de abejas africanas, se salen y van a defender, tú vas a correr y ya, vas a sobrevivir. No hay problema, si no tienes una alergia. Nosotros allá arriba
en la casa, es una casa en construcción. Nada más, yo no tenía cajas. Trabaja con las cajas de León, pone la caja ahí arriba en la terraza para llegar enjambres. Y llegan enjambres, 10. En 3 meses llegan 10 enjambres de abejas africanas. Wow. Y nosotros trabajamos abajo de la terraza, 2,50 metros. En el jardín, en la casa es una casa en construcción, hay que poner las ventanas, puertas, y casi no pasa nada. Lo mismo, tengo fotos de Etiopía, donde están algunas abejas, a veces se dicen esas abejas vuelan de reversa porque pican muy rápido. El aguijón está... Mira, es un dicho. Pero las mismas abejas, en un otro lugar, no pasa nada. Los niños están jugando abajo de las colmenas. ¿Y por qué? Por ejemplo, es diferente. Si llega un enjambre, una colmena o una situación donde viven gente, donde hay una situación listo con actividades, ellos aceptan la situación. Pero si tú llegas a un lugar donde no estabas antes, donde la colmena es, ellos defienden esta. Es muy distinto, no se puede decir, estas abejas están agresivos. Animales no están agresivos, se defienden. Un león te va a comer porque tiene hambre, si no tienes hambre, te acercas más. Sí, no está león. Sí. Tenemos muchos institutos científicos y sabemos casi muchas cosas de estas abejas. Y con este conocimiento hay que aceptar la situación y manejarlas. No es tan difícil. Pero decir, estas abejas africanas, no, agresivas, vamos a matar. Estas vamos a criar, esta no funciona. Esta no funciona. Monoculturas no funcionan. Monoculturas funcionan con agroquímicos. Aquí funciona, no es una monocultura. Muchos gallinas en un lugar sin antibiótica no funcionan. Hay que aceptar la situación. Con monoculturas y agroquímicos, con miles de gallinas en un lugar y con antibióticos, va a funcionar un poco teóricamente, con residuos y todos los problemas. Con abejas es diferente. Hay que aceptar la naturaleza y trabajar con esta. Y con esto salimos bien en futuro. Oye, Reinier, ¿y las meliponas qué juego juegan en todos en estas diferentes razas? Mira, tenemos muchas plantas que las abejas no van a polinizar porque no le gustan el contenido de azúcar de esta planta. Abejas africanas, por ejemplo, aceptan un contenido de azúcar más bajo que las europeas. A veces tienes plantas donde el néctar está muy profundo adentro del flor. No entran las abejas, allá entran las colibríes, las meliponas. Tenemos abejoras que no entran al flor, que abren al lado del flor para llegar al néctar con su mandíbula. Es muy distinto. No se puede decir las meliponas así, estas así. También algunas plantas abren sus flores en la mañana, otras en la noche. Allá llegan mariposas del noche o otros animales también para polinizar. Hay algunos murciélagos. Es un universo. Claro, ya con las abejas melíferas que no existen en Latinoamérica, ellos ocupan muchas flores. Tenemos flores, los dos llegan. Y si hay muchas abejas cerca, se van a ¿cómo se dicen? Se van a destabilizar. Se van a destabilizar, por ejemplo, el medio ambiente allá, porque ya las meliponas tienen
una competencia que no existe antes. Y una colmena de abejas tiene a veces hasta 40.000 abejas. ¿Sí? No todos salen muchos están adentro para trabajar adentro, no todos salen para colectar néctar y polen, etc. Pero hay una competencia que antes no existe. Ya hace 300, 400 años tenemos un nivel más o menos estable. También tenemos plantas aquí o en Norteamérica como duraznos o manzanas y otras que antes no existen aquí, que dan néctar a las abejas melíferas y no los interesa las abejas meliponas. ¿Sí? Esta es muy, muy distinto. O, por ejemplo, tenemos en algunos años nos da cuenta, tenemos un muerte de las abejoras en Alemania. Y no saben por qué. No hay pesticidas, no hay otras, etcétera, etcétera. Y al fin de algunas investigaciones le da cuenta, hay un tipo de árbol que llega de Rusia, que le gustan mucho los alemanes para tener este árbol allá. Ya hay muchos de estos árboles con sus flores. Y esta flor tiene un néctar que tiene poco energía. Y los abejoras necesitan más energía colectar esta néctar que el néctar regresa a ellos y pues se mueren. Solo para explicar, no es tan fácil. Flor, abeja, miel, dinero en mi bolsa, ya. No es tan fácil así. Y hay que ser el futuro de todo esto, el futuro de nosotros niños y nietos. ¿Qué vamos a hacer ya ahorita? Claro. Esto hay que ver con todo esto. Ser actores del futuro. Sí. Yo voy a hacer un comentario complemento de esto que creo que es muy importante. Hemos visto desde hace algunos años esta anotación de sí, las abejas, si se acaban las abejas en el mundo se va a acabar y todo. Y pues no. Para empezar, el mundo no se va a acabar. El mundo va a seguir. Lo que sí va a cambiar muchísimo es la cantidad de población de seres humanos. Y la razón es la siguiente. El ser humano y la abeja, dentro de los procesos evolutivos que conllevaron a través de toda la historia, tenemos los mismos gustos. Esa es la parte importante. Ahora, ¿a qué me refiero con todo esto? Bueno, si una abeja está libando cualquier cosa, lo más seguro es que tú, eso, ya sea el fruto o ya sea parte de la planta, te lo puedas comer. ¿Sí? Te digo, tenemos gustos afines. Las moscas tienen otros gustos que no son afines a nosotros, ¿verdad? Entonces, por eso es que son importantes. Ahora, otro dato también muy importante con respecto a esto, porque hablamos de los polinizadores y, por ejemplo, hay muchos que funcionan súper bien, pero te lo voy a explicar de esta manera para que entiendas, en este caso, Enrique. Te invito a que vayas a un jardín que tenga muchas flores. Ya va a ser la época de floración. Bueno, empiezan las lluvias, vamos a tener muchas flores. Digo, para que todos hagan este experimento. Es muy sencillo. Tú llegas a un jardín que haya, no sé, unas 7, 8, 10 tipos de flores, ¿sí? Y en un momento dado, si tú ves que vas a ver varios tipos de insectos, va a haber mariposas, va a haber hormigas, va a haber, o sea, todos esos polinizan. Pero, por ejemplo, la mariposa es muy, muy, muy fácil. Vas a ver la mariposa que llega a una florecita roja y luego se va a una morada y luego se va a una amarilla. ¿Qué va a salir de eso? Pues nada. ¿Por qué? Porque la polinización es la peor la peor polinización posible en este planeta es la de la mariposa. Las hormigas son más eficientes porque ellas van caminando, entonces pues por lo menos van de una florecita de esta ramita a otra florecita de esa ramita, entonces pues bueno, por lo menos sí le atinaron, ¿no? Pero el caso de la abeja es muy particular.
Cuando la colmena, cuando amanece, salen las exploradores, las abejas exploradoras, ven qué es lo que hay disponible, regresan a la colmena, dan el aviso a las demás, es hoy vamos a recolectar esto. Ajá. Y ese es el experimento que te quiero, a los que los quiero invitar. Si tú vas en este jardín lleno de flores y procura así, ubicas a una abeja, a ver, esta abeja está en esta flor amarillita, ¿y para dónde va? A otra flor exacta de la misma planta, amarillita, pero exactamente de la misma planta, porque puede haber otras amarillas. Ajá. Y vas a ver que va exactamente a la misma flor, a la misma flor, a la misma flor. Entonces es la polinización perfecta. Excelente. ¿Sí? Eso es lo que no te dicen cuando te dicen, ay, el hombre que los 4 años nos vamos a morir. Es por esa razón. Ajá. Entonces por eso en un momento dado las abejas se utilizan muchas veces en monocultivos. Ajá. Se les lleva para polinizar. Claro. ¿No? Okay. Porque llegan y van a polinizarte. Si tú llegas con un cargamento de abejas a un plantío de aguacate, pues van a ir a todos los aguacates, nada más van a ir a los aguacates. Ajá. Eso creo que es importante hacerlo notar, porque sí es, digo, para mí es muy importante visualmente la variedad. En este caso, por ejemplo, en tu lugar, tú tienes un montonal de plantas de todo tipo, y creo que eso es, digo, creo que así es trabaja la naturaleza. Ajá. Y creo que es lo que tenemos que continuar, o lo que tenemos que replicar de todo esto, ¿no? Sí, aquí nada más hago un paréntesis de lo que estás diciendo, porque a mí me hace todo el sentido del mundo lo que estás comentando. Si pensáramos en un monocultivo de miles de hectáreas de un solo cereal, vamos a requerir que se polinice todo eso. Sí. Y muy probablemente sí, nuevo. por la abeja. Probablemente. Pero lo que me llama mucho la atención es que para poder alimentar a la humanidad hay que hacer esos cultivos. O sea, somos 7.500 millones de habitantes, y todo el ganado que comemos y que requieren forraje, que quieren comer, y que todas esas plantas de alguna manera tuvieron que haber sido polinizadas. Y es ahí donde yo me pregunto, ¿y si fuera distinto? ¿Y si realmente pudiéramos entonces evitar los monocultivos y lograr la diversidad para que toda la vida quepa en su mejor expresión de interrelación entre el ser humano, las plantas, los insectos, pero los mamíferos, etcétera? Sería un modelo muy ganado, pero eso obliga a que el hombre tome responsabilidad del planeta. Hombre, sí. cada ser humano. Sí. Ya no una corporación, ya no una empresa o un gobierno, sino cada ser humano tome responsabilidad de su tierra, de su planeta, para que entonces pueda haber esta conjunción de vida. Ahora, si llegan las suficientes abejitas a polinizar las suficientes plantitas, pero los abejorros y las hormigas, llega todo. ¿Sí? Mientras que ahora en un monocultivo de miles de hectáreas de cereal, es dificilísimo que podamos hacerlo de una manera natural. Sí, no, Imposible. sí. Todos los agroquímicos que se requieren. Perdón, Reina. Sí, mira, no es tanto mi terreno, claro, es mi gusto. Cuando empecé con apicultura, muy rápido empezamos con un grupo para desarrollar reglas sobre una apicultura orgánica en Europa. Y cuando entré a este trabajo me da cuenta, porque yo estudio también agricultura orgánica en Alemania, y con este tema me da cuenta cómo es la producción de alimentos a nivel mundial. Y aparte de mi trabajo con abejas,
siempre yo sigo trabajando con esta, pero sé un poco más a los lados de las abejas, porque si trabajas con abejas siempre están en el campo y siempre está confrontado con otras cosas de agricultura. Y tenemos muchas plantas que nos alimentan, que no necesitan polinización de insectos, con el viento, etcétera. Es un mayor parte. Tenemos un mar con muchos alimentos ¿para qué vamos a hacer con esta mar? Estamos muy cerca de destruir todo lo que está ahí adentro. ¿Sí? Nosotros estamos destruyendo más que producimos. Esto hay que cambiar. Monoculturas tenemos. Yo voy a poner 10 plantas en una raya, es un monoculturo. Pero esta se puede controlar fácilmente sin químicos. Pero si son hectáreas, no se puede. Pero, ¿quién va a trabajar con miles de hectáreas? 2, 3 personas con helicópteros y agroquímicas, y todos los demás tienen trabajo y van a comprar este alimento que está muy barato por ellos. El sistema no funciona. El sistema no funciona así. Y yo pienso que hay que cambiar la agricultura, si es apicultura y otras partes si es apicultura y otras partes, completamente a un nivel mundial, poco a poco. Pero ya tenemos 2 grupos, los de monocultivos con químicos, etcétera, etcétera, que ganan un chingo de dinero, quién sabe quién, y todos los demás dicen, con agricultura no vas a ganar dinero, por eso te vas a alimentar tu familia y no más. Y tiran en diferentes direcciones, y esta sigue. Y si vamos a ayudar a alimentar el mundo adecuado con salud, no debemos tirar en 2 diferentes direcciones. Hay que trabajar en una dirección. Y esta no hacemos ya. Tendremos que... Yo tengo una pregunta. O sea, ahorita que estaban hablando de los monocultivos y esto, yo veo que está como muy de moda que la miel de aguacate, ¿no? Que estabas diciendo. O sea, con esa forma, con esto que están diciendo, pues entonces supongo que eso pues no está tan padre, ¿no? O sea, como que te vendan la miel de pura polinización de aguacate. Para nada. No. es más, mira, te la pongo de es buena pregunta la tuya. Te lo voy a responder con un ejemplo, incluso que cuando yo estaba en Israel, sucedía. ¿Qué es lo que pasa con un monocultivo cuando tú llevas las abejas? Las abejas, para empezar, número 1, viven 45 días. ¿Sí? Eso es mes y medio. Cuando en un momento dado tú llevas, por decir algo, unas abejas a polinizar un determinado cultivo, esa polinización dura, en general, son 3 semanas. Eso es la mitad de la vida de las abejas. Sí, ok. ¿Sí? Entonces, imagínate que la mitad de tu vida comes. ¿Cuál es tu alimento favorito? Tacos. Bueno, no, frutas. Imagínate naranjas. O sea, ahora imagínate que la mitad de tu vida vas a comer naranja. La mitad de tu vida no funciona. O sea, la mejor miel para ti, y en un momento de la mejor miel para las abejas, es la miel multiflora. Pero por completo, ¿sí? Ahora, algo que sí sucede y está padre, hay cultivos de cítricos que es sumamente abundante. Para que tengas una idea, una flor de azahar, todos los días cuando está floreando, esa flor de azahar produce el suficiente néctar para que llegue una abeja y llene el buche en una visita. ¿Sí? Cuando hay otras plantas que en un momento dado las abejas tienen que ir a 1, 2, 3, 4, 80 flores, ya llena el buche, ahora sí ya voy de regreso. O sea, sí es muy distinto.
Bueno, cuando yo estaba en Israel, yo estaba viviendo en un kibutz, tenían abejas y era algo realmente espeluznante. Llevaba en la zona, cerca de la zona de Tel Aviv, hay una zona de cultivos de naranjos gigantescos. Ajá. Llegábamos con las abejas a polinizar a estos lugares. Ajá. Y era, bueno, no sé si te lo he platicado a ti, Reiner, pero llegábamos con las cámaras de cría, ¿sí? Se quedaba una semana, a la siguiente semana llegábamos con un alza, pero era del tamaño de la cámara de cría, se la poníamos encima, a la siguiente semana llegábamos con otra, y a la siguiente semana ya quitábamos esta llena, en una semana llenaban una cámara de cría de miel. Era la abundancia en los cítricos. Eso sucede, bueno, yo lo vi en Israel, sé que eso sucede más o menos, hay una zona en Veracruz. Martínez de la Torre. Ahí está el pueblito de Naranjo y todo eso, eso también sucede ahí. Es una abundancia espeluznante. Y esa miel de azahar, digo, se ve muy bonita, es color oro, como que es en ese tipo de cultivos como que sí es muy válido. Las otras mieles que la gente dice, ay, este es miel de no sé qué, miel de no sé, no creas que es no creo que sea tan bueno para las abejas, por un lado, pero por otro lado, no creas, es muy difícil de controlar, muy difícil. Incluso yo ahorita estoy, parte de lo que hago, ahorita mandé unas fotos, ¿no?, de los panales de las abejas, los panales, los del exhibidor. Es muy curioso, estando el panal en esta proporción más o menos, se ve que las abejas empezaron a construir el panal aquí, y aquí hay un tipo de miel, y en el mismo panal, más acá, hay otro tipo de miel, ¿no? Entonces, realmente las abejas, te digo, van decidiendo en qué momento les conviene más este alimento u otro alimento. Ajá. No necesariamente, porque es muy curioso. Luego yo veo, hay muchas personas que me dicen, ay, es que yo voy a sembrar este tipo de plantas porque quiero que las abejas vengan a polinizar estas otro tipo de plantas. Y yo así como que, qué bueno que estás poniendo estas para que vengan, pero van a venir a estas, porque estas son las que les gustan. No porque, es que eso es curioso, lo que te decía hace rato, las abejas y nosotros tenemos los mismos gustos. Ajá. Incluso entre las abejas melíferas y las melíponas también comparten la mayoría de las plantas, pero hay otras que no. Cada insecto tiene, en el caso de las orquídeas, por ejemplo, cada insecto, hay orquídeas que única y exclusivamente son polinizadas por un solo insecto. Las abejas tienen un rango más amplio, un menú más amplio, y así cada uno de los insectos. Pero aquí la parte importante es que como que acabando la Segunda Guerra Mundial, la agricultura cambió, ¿sí? Obviamente por toda la parte bueno, las fábricas de bombas, pues ya montadas, había que hacerlas producir algo, y bueno, fertilizantes, ¿no? Entonces, bueno, cambió un poquito todo eso, y creo que nosotros, nosotros, me incluyo, la humanidad como que la regó, porque en ese momento como que dijimos, sí, bueno, ya los que vivimos en el campo y los que viven en las ciudades. Entonces, los de las ciudades no vamos a producir alimento. Entonces, todas las casas, en todos los lugares, en todo el mundo, ¿qué plantas hay en los jardines? Pues hay pastito, plantitas ornamentales de todo tipo, y ya. Y todo el alimento se lo encargamos a la gente que vive en el campo. Esto ha cambiado, por suerte ya empezó a cambiar. En los 80s, 90s se conceptualiza la permacultura. Y creo que la parte más importante, porque luego mucha gente yo soy el creador de no sé, bueno,
no importa. Pero creo que la parte importante es que definitivamente nos estamos dando cuenta hoy en día de que todos somos parte de un ecosistema. No hay el que es más importante que el otro, porque ese es el error que tuvimos. El ser humano, en su beneficio, dijo, me valen un cuerno todos los demás que se frieguen, el chiste es que yo esté bien, ¿sí? Y la regamos, como te digo, de los 50 al 2000, pues ahí más o menos la llevábamos, pero creo que ahorita ya estamos así como que tropezándonos con nuestra propia lengua, no vamos ahí. Entonces creo que ahorita estamos retomando. A mí me da mucho gusto que con este asunto de la permacultura la gente empezó a sus jardines, que eran 100% ornamentales, ya los empezaron a ver, voy a producir unos tomatitos, unas lechuguitas. Hay gente que tiene sus estanques, tienen algo de peces. La gente se está haciendo cargo de su composta. Creo que esa responsabilidad, que es de la que tú hablabas, la responsabilidad de nuestra presencia en este planeta, definitivamente la tenemos que tomar. Yo te doy un dato así, te comentaba yo del el terreno que tenía. Bueno, que todavía tengo. Pero bueno, el caso es que es un bosque. Entonces, bueno, yo al principio, antes de cortar el primer árbol, sembré un montonal. Pero lo que creo que es importante que todos porque obviamente tú tienes un terreno y es un bosque, la gente dice, tú reforesta, tú todo, o sea, pero te echan la culpa, ¿no? O sea, yo sí sigo, yo utilizo un montón de papel de baño, compro libros, quemo la chimenea. Quemo la chimenea, tengo muebles de madera, tengo, o sea, y utilizo muchos lápices, entonces como que algo que sería increíble sería que pudiéramos calcular, yo he buscado ese dato y todavía no lo encuentro, cuánta madera, cuánta celulosa consume un ser humano en su vida. Porque eso, como lo que decías hace ratito, cada quien se tiene que hacer responsable. Entonces, en vez de que a los que tenemos un bosque nos digan, tú cuidas de los incendios, y tú que no te talen, y tú reforestas, y tú todo, o sea, no. El chiste no es que haya, como dijiste tú, Reiner, hace poco, el chiste no es de que haya un apicultor con 1000 colmenas. El chiste es que haya 1000 personas con una colmena, para que cada quien tome esa responsabilidad. Y viéndonos, regresando al punto de lo de la celulosa, no sé, si en un momento dado pudiéramos hacer el cálculo y sabes que en tu vida te tocan, no sé, por decir algo, te la pongo más fácil, no hagamos cálculos, un árbol al año. Entonces, eso deberíamos de inculcarlo ya. ¿Cuántos árboles has sembrado en tu vida? ¿Y cuántos de esos están vivos? Porque una cosa es sembrar, otra cosa es que se dé. ¿Verdad que ya se nos han muerto varios? Ahí porque no lo regaste, que porque el frío, que porque pasó la vaca, que porque pasó el borreguito y se la comió. Entonces, creo que sí deberíamos de hacernos responsables de cada una de las cosas, así como de producir, por lo menos parcialmente, nuestros alimentos, ¿no? Volvernos responsable implica sabernos parte de la naturaleza. Sí. O sea, eso es lo que estamos hablando aquí. O sea, ya no somos los consumidores, los controladores, los ejecutores, sino somos el ensamble que requiere toda la naturaleza para vivir. Nos tocó pensar, ni modo. Sí. ¿No? Nos tocó pensar, pero eso también sirve, ¿no? Y habría que usarlo para el bien de un futuro alterno, como que hablaban ustedes, ¿no? Hay que ver de los nietos y los bisnietos y qué es lo que les va a tocar. Sí, y hay que comunicar esta. Si alguien va a llegar a comprar mi miel, o el miel que yo
ha robado de estas abejas, de mis abejas, tiene un precio. Y él me pregunta, ¿por qué el precio está tan alto? Y hay que explicar y comunicar, porque con este precio, tú vas, con el mismo vaso, tú vas a alimentar las abejas de mi ropa. Para las abejas siguen en el futuro, para nuestro futuro. Hay que comunicar esta. Si la gente pregunta, no solo ya mi miel está mejor, es el ecológico de otras. Hay que comunicar un poco el sentido. Es lo mismo con frutas, etcétera, etcétera. Hay que comunicar esta. Y esta, tenemos en Alemania 15 institutos, solo institutos científicos que trabajan con abejas. Es demasiado. Okay. Aquí muy poco, y la información a los apicultores, etcétera, está muy poco, casi no existe. Hay muchas obligaciones para los apicultores hacer esta, pero ninguna explicación por qué. Hay que comunicar esta, hay que aprender esta. Necesitamos más escuelas, más, ¿cómo se llama? Más educación. Más educación de esta. Sí. A un otro nivel. Y esta falta muchas veces aquí. Es una cosa que me interesa mucho. Y es un parte de apicultura, me gusta mucho la educación de apicultura. Trabajé en muchos países donde la mayoría no saben leer, pero no importa, siempre hay formas para explicar, etcétera, etcétera. Y esta importa mucho en todo este sentido. Solo hacer esta como así. Con presión funciona, pero solo con esta. Y esta no funciona a largo tiempo. Cuando, a largo plazo. Sí, a largo plazo, ya. Así es. Es un punto en un país que México, que es en la producción de miel a nivel mundial en el lugar 5 o 6, algo así. Y no existe. No hay instituto. Hay institutos, pero Hay no. hay dos nada más, Ya. hay dos muy pequeños. Y lo curioso es, ¿te acuerdas de miel? Porque esto nadie lo sabe. ¿Tú te acuerdas de miel Carlota? Sí, como no. Okay, todo mundo así tiene oye, sí, miel Carlota. Bueno, miel Carlota, déjame decirte, que es el emporio apícola más grande que ha habido en el planeta en toda la historia. Órale. 300,000 colmenas Wow. en el estado de Morelos. Ah, ¿sí? con razón, había tantos. Era nada más en Morelos. Sí. Ajá. Y se hizo, y nada más en Morelos, pero todavía están los otros 30 y tantos estados. O sea, lo que dicen de que México sí puede ser un super productor, sí. Pero ¿qué pasa? Bueno, no existe la educación, no existen los medios, hay demasiado control. Ahorita esta semana llevamos platicando de la ley apícola. O sea, es desastroso. No, o sea... Y es que pasa lo siguiente, nadie te lo dice, porque al momento de que nosotros, digo, por ejemplo, ayer, el Día Mundial de la Abeja, ay, qué padre, qué bonito. Sí, pero no creas, la vida del apicultor, digo, somos muy pocos los apicultores que existimos. Por lo menos aquí en México. Bueno, yo obviamente nada más hablo de Valle de Bravo porque es donde estoy, pero tienes absolutamente todos los factores en contra tuya, absolutamente todos, porque si tienes gallinitas o tienes tomatitos, todo el mundo, ay, qué bueno, tienes tomatitos, móchate con los tomatitos, sí, ajajaja, y unos pollitos, sí, ajá. Con las abejas, no, todo el mundo te odia.
O sea, todo el mundo sácate de aquí. O sea, ¿qué es lo que más le conviene a todo el mundo? Que tú estés lo más alejado posible. Pero, ¿tienes miel? Pero para la miel, claro que sí. Sí. Pero algo que no te ha pasado a ti todavía, Reiner, pero a mí ya llevo varios, de que estás establecido o tienes una piedra en un lugar y de repente llega el vecino, llega un monito por ahí y te dice, sus abejas mataron a mi caballo. Órale. Entonces, cáete. Ajá. Y tú, no, a ver, ¿cuándo? ¿Dónde fue? ¿Dónde están tus abejas? Y a veces a mí me han salido con, no, yo vivo a 10 kilómetros de aquí. Ajá. Las abejas no vuelan a más de 10 kilómetros. O sea, seguramente no fueron las mías. Ajá. Y aunque estuvieran cerca, también faltaría, digo, no son las únicas abejas que existen en ese lugar. Pero estas personas te dicen, bueno, mire, güero, yo nomás le digo, o me las paga o se las quemo, ¿no? Entonces, o te las tienes que llevar, ajá, o te las van a quemar, todas. Y a la gente, digo, aparte, digo, estamos en una carrera contra la ignorancia. Digo, por ejemplo, la gente allá por donde yo estoy, hay muchos freseros. Y bueno, obviamente Reiner y yo sabemos, para cada hectárea de cultivo de fresas se necesita un determinado número de colmenas para que haya la polinización, porque esa es la parte, eso es algo que no... Las abejitas, al momento de que llegan y polinizan cada una de las flores, no nada más la están polinizando, hay un estímulo, que eso es muy importante. La abeja llega, baila y le hace, o sea, sí, claro, va por el néctar, pero la abeja es seducida por el aroma y los olores, pero también la abeja seduce a la flor. ¿Sí? Hay una relación, eso a nivel energético es sumamente importante. Entonces la flor, la planta, al momento de que llega la abejita y la poliniza, dice, quiero más. Entonces voy a sacar más flores, más flores, más flores. Entonces sí es una relación sumamente estrecha, ¿no? Entre los insectos y las plantas. Bueno, la gente de Tilostok dicen que las abejas llegan a las fresas y se comen la fruta. Y las flores. O se comen la flor y por eso hay que matarlas, ¿no? Entonces, esa carrera contra la ignorancia, no sabes, es muy difícil. Y en un momento dado ellos dicen, bueno, pero es que cuando piscamos la fresa nos pican. Digo, pues sí, pero si no hubiera abejas no habría ni fresas, ¿eh? Entonces creo que en un momento dado ahí tenemos que organizarnos para que, por decirlo así, hay que piscar la fresa o muy temprano en la mañana o muy tarde. ¿Para qué? Porque las abejas funcionan con el día. Entonces, bueno, y sí, es algo de ese estilo. Entonces, sí hay muchas situaciones en donde te digo, bueno, esto de lo del caballo, que cáigase, también pasa con que, es que a mi hijito le picó y me lo llevé al hospital y se quedó 4 días. Y usted lo paga. Cáigase con la cuenta. Sí, hay Entonces, cosas difíciles. Hay una situación muy difícil. Hace falta mucha educación. Sí, y hace falta mucho hablar de estos temas. Información. Si tienes muchas fresas, ya tú vas a comprar las fresas y ya llega un güey de una empresa, dice, necesitas fertilizante, necesitas esta agroquímica, estas. Toda la relación más, nadie te va a explicar nada. Y esta falta. Y aquí en México se dicen, si llega una abeja o una enjambre, mátala, porque son peligrosos, todos piensan son peligrosos. Y poco a poco llegamos a esta situación, que no estaba la situación antes de la africanización. Ya pasamos años con africanización y ya sabemos no es así. No es eso. Y hay que explicar pero la situación sigue. Pues es mucha educación que falta en muchos lugares.
Muchísimas gracias, oigan. De verdad, perdón que ahora sí ya nos tenemos que ir. Sí. Está muy buena la plática y Padrísima, creo que nos sabrosísima. hace falta hablar muchísimo más de estos temas y muchísimas gracias por haber venido. Creo que tenemos muchas cosas de qué hablar, no nos da el tiempo. Pero yo sí les quiero agradecer mucho porque yo creo que lo que hicieron ahora, lo que hicimos hoy, divulgar, platicar, darlo a conocer, es un tema que ahorita estábamos al final tocando y se me hace medular, se me hace importantísimo. No nada más en el tema de abejas, sino en muchos otros temas, de conocer la naturaleza, conocer este planeta más a fondo. Y yo creo que la labor que ustedes están haciendo, además de que es encomiable, los felicito, los respeto y admiro en eso. Yo creo que tienen mucho más por delante que hacer. Sí. El tema que estamos hablando ahorita de educación, ya sea en libros, ya sea en institutos, ya sea en escuelas, pero creo que lo tienen que hacer. Ni modo, ya los embauqué en otra labor, pero yo creo que es muy importante. Lo estamos haciendo, aunque sea de a poquitos y de a grupos pequeños de personas, pero sí es esa transmisión del buen conocimiento definitivamente es importantísimo. Excelente. Sí. Pues de nuevo, mil gracias. Mil gracias. Gracias a ustedes. Finalmente, nada más como que quería tantito cerrar un poquito con el tema del humedal y las abejas, ¿no? ¿Cómo ven este espacio, esto que estábamos hablando de la diversidad? Enrique, si quieres platicar algo de tu experiencia con las abejas aquí, acá. Básicamente estoy recibiendo bocanadas de conocimiento, que me encanta oírlos. Por cierto, luego platicaré de los jitomates con Mónica, mi esposa, de lo que me dijo Reiner, porque es muy interesante. Sí. Y lo que hicimos fue básicamente un recorrido por el humedal y fuimos viendo cada espacio donde había lugar para abejas, pero también vimos otros insectos y les platiqué de otras plantas y les platiqué de los pájaros y de la manera en que este es un proyecto que está dentro de la ciudad, y ese es un tema para mí muy importante, porque pareciera que tendrían que estar lejos, allá en el campo o en el cerro, proyectos en donde la vida se puede dar, y no es cierto, también en la ciudad. Mónica, mi esposa, también se dedica a hacer, por ejemplo, enseñanza de cómo hacer un huerto en 1 metro cuadrado en la terraza de un edificio en la Ciudad de México. Exacto. O sea, habría que tomar un poquito, romper esos paradigmas ya creados a través de la modernidad, de que no podemos, eso que mejor vamos a comprarlo al supermercado. No. Vamos a dedicarle un espacio a la vida en cada evento que damos. Sí. Y eso yo creo que es muy importante. Ese fue el momento que vivimos con ellos aquí, que se me hizo de veras enorme, riquísimo, las pláticas, y después, bueno, esta plática que nos han dado. Muchísimas gracias. ¿Cómo los podemos encontrar en internet? O sea, si alguien los quiere buscar. No, que no los encuentren. ¿No? Que no los encuentren. Híjole, bueno, yo tengo, en Facebook estoy como, mi nombre es León Virches, pero la parte de la miel tengo 2 paginitas, una se llama Miel y Mit de León, el I es con el garbatito el ampersand. Eso, gracias. Sí, Miel, ampersand. Y Mead se escribe M-E-A-D, que es un vino de miel. Sí, lo tenemos que probar. Ay, qué rico, sí. Miel y Mead de León. Miel y Mead de León. Y también tengo la página de la reubicación de enjambres y colmenas de abejas. ¿Sí? Luego, más bien te lo paso. Y lo ponemos por ahí. Lo ponemos, para que sea más sencillo. Pero ese tema se me hace bien importante. Y la otra es esta, ahorita, justo lo que está haciendo Mónica, de hacer en las ciudades huertos. Yo tengo apicultura urbana, yo tengo abejas en la ciudad. ¿Sí? Que eso también es un tema que, mira, nada más te lo platico así de rápido. Tengo un apiario grande, bueno, muy bueno en la zona de Sinacantepec. ¿Sí? Hace, no sé, 2 meses, hace 2-3 meses fuimos a revisarlo y todo súper triste porque era la época de las secas, plenas secas, Y en eso fuimos a revisar al DF
no sabes. O sea, una abundancia de néctar. Órale. O sea, puse 3 y 4 alzas en colmena. O sea, casi te puedo decir que tengo más miel urbana que miel del campo. Wow. ¿Sí? Y lo más chistoso es de que por supuesto que la ciudad también es un ecosistema. Claro. La ciudad necesita de huertos, de plantas, de parques, el contacto, y necesitamos todos aprender lo que cuesta hacer un jitomate. Porque llegas al supermercado y dices, ay, este no. Cuando tú necesitamos aprender lo que cuesta hacer un buen cultivo. Creo que eso tiene un valor en tu proceso de vida sumamente importante. ¿Sí? Es un tema cultural, Sí. y eso hay que trabajarlo. Sí. No, y eso da para otra conversación Exactamente. sotas. Nos vemos para otro capítulo. Muchísimas gracias, Sí, gracias. bueno, muchísimas gracias. Muy bien, muy bien. Qué bueno. que Gracias a vinieron. Gracias a ustedes por la Gracias. invitación. No, gracias de veras por haber venido.